Buenos días, iglesia. Bienvenido a toda la gente que está viendo esto a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal. Ahora finalmente de regreso acá en The Prayer House Church de Toronto, Canadá. Perú fue una experiencia increíble. Si están viendo esto incluso desde Perú, ya les dije, pero los extraño, los bendigo, siempre estamos orando por ustedes. Hay muchas cosas sobró en el Señor. El Señor durante estas últimas 6 semanas, pero hay mucho más trabajo que hacer. Cada vez hay más gente, más almas, más gente con hambre, más hambre y sed de conocer al Señor. Y les quería compartir algo que me llamó la atención, porque como les digo, creo que he dicho esto en otras prédicas, el hecho de que, por ejemplo, mi papá, mi mamá, yo somos pastores, o cualquier predicador, cualquier pastor que ustedes conocen, el hecho de que estamos en un púlpito o en auditorios o donde sea, no significa que nosotros sabemos todo. Incluso en la iglesia canadiense les he dicho, ¿sabes qué? Yo en este momento, a pesar de que yo estoy en esta posición de liderazgo, es un honor, es un privilegio, pero ¿sabes qué? Me llena de emoción, porque les dije, un año de acá, yo les voy a estar enseñando o predicando algo que en este momento no sé, algo que no, quizás no entiendo completamente en este momento, pero voy a llegar. Y eso me emociona cuando alguien estudia la palabra de Dios y la manera como Dios se revela gradualmente y tienes un entendimiento increíble y eso solamente puede dar el Espíritu Santo. Una de las promesas que dio Jesús antes de que se fue a la cruz era que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad. Entonces, incluso predicas que yo quizás había dado en el pasado, quizás años atrás, yo los revisito años después. Y la gente dice, oye, pero no predicaste sobre esto en año tal, en tal iglesia o en enseñanza tal. Digo, quizás sí, pero hubo algo ahí que quizás no entendí en ese momento. Pero mira cómo Dios sigue revelando. El título de esta prédica es La nueva creación. Porque un patrón que yo he notado, esto es algo que existe en todo el mundo, esto no es único a Canadá o Estados Unidos o Perú o España, donde sea que ustedes estén viendo esta transmisión. Hay dos extremos que vemos. Cuando la gente hace excusas de por qué no quieren seguir al Señor, por qué no quieren asistir a la iglesia, porque no quieren nada que ver con Dios. He notado que no es solamente una respuesta, sino más que todo dos diferentes respuestas, que son dos extremos. Y ambos extremos, ninguno de ellos son ciertos. Por un lado, tú tienes a la persona altiva, la persona orgullosa, que quizás se crió en la iglesia por mucho tiempo y ahora tiene la mentalidad de yo no necesito a Dios. O sea, siempre dicen a cada rato de que la enfermedad que tenemos espiritualmente es el pecado y de que solo Cristo nos puede curar de eso, que Él vino como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero si yo soy una buena persona, casi siempre ustedes mismos lo pueden experimentar y seguro que lo han hecho. Cuando ustedes están evangelizando, por ejemplo, a alguien que puede ser que crean en Dios o no, pero casi siempre cuando les haces la pregunta, ¿por qué Dios debería aceptarte en el reino de los cielos? O sea, el día que mueras, estás delante de Dios y te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? El 99.9% del tiempo te van a dar la misma respuesta. ¿Pueden adivinar cuál es? Porque yo soy una buena persona. La cantidad de veces que he escuchado eso, mira, como digo, esto no es único a Canadá ni Perú, es algo universal. Casi todo el mundo se cree buena persona. Y casi siempre cuando les investigas un poco y les preguntas, pero ¿qué quieres decir con eso? Cuando tú dices, bueno, yo soy una buena persona, ¿qué significa eso? ¿Qué te hace único? O sea, ¿qué es algo que tú haces que te hace buena persona que una mala persona hace? Y también otro patrón que he notado, no siempre están diciendo, bueno, yo hago tal cosa buena. Casi siempre van a empezar a hablar de las cosas que no hacen. Especialmente los jóvenes. Bueno, es que, tú sabes, yo no robo, yo no mato a la gente, yo no violo, yo... O sea, te están mencionando un montón de crímenes que no cometen. Y eso les hace en su mentalidad una buena persona. Y casi le digo, bueno, felicidades por no matar a nadie el día de hoy. ¿Eres una galleta que... Pero hay el otro extremo. El otro extremo de la gente que dice, bueno, es que la iglesia se supone que es para buenas personas. Good people, decimos en inglés. O sea, yo no soy suficientemente bueno o buena para ir. Tienen la mentalidad de que la iglesia, y ¿sabes qué? No están
completamente mal en esto, porque es cierto de que muchas iglesias se han convertido, no es en la intención original, esto nunca fue el diseño de Dios, pero se han convertido en lo que yo llamaría un museo de santos. Y no me refiero a las estatuas que tú ves en muchas iglesias tradicionales, me refiero a que los congregantes, no importa si están pasando lo peor en su casa, no importa si fuera, o sea, fuera de la vista de todos los demás, realmente viven una vida como el resto del mundo, mientras que están dentro del edificio ese domingo en la mañana por 2, 3 horas, ahí todo el mundo se hace el santo. Todo el mundo dice, ah, sí, todo bien. ¿Cómo es? Cuando la mentira más grande que dice el ser humano es, ¿pueden adivinar cuál es? Cuando la gente pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien. Inclusive vi un estudio de que psicológicamente en todo el mundo la mentira más común que la gente dice es estoy bien o todo bien. Entonces la gente que están afuera ven eso, ven, bueno, todo el mundo está bien, todo el mundo, oh, que gloria a Dios, que Dios es bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y dicen, yo si estoy sincero y realmente la persona me viene, hey, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a la iglesia, ¿cómo estás? Y admiten, si yo estoy siendo sincero, yo no puedo decirles en buena conciencia de que estoy bien. La respuesta honesta, que casi, seamos sinceros, nadie lo quiere escuchar. Cuando alguien te saluda en la puerta, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quieren escuchar sobre tus traumas de tu infancia. No quieren escuchar, oh, es que yo tuve una pelea con mi mamá y papá, me están botando de la casa, o yo tengo deudas. Nadie quiere escuchar eso. Así es el ser humano. Cuando alguien te pregunta qué tal, es más que todo una cortesía. Y es triste, pero es la realidad. Entonces la gente que están en ese extremo dicen, yo no puedo decir que estoy bien. Yo estoy recontra mal incluso. Yo tengo una lista de cosas por lo cual lo estoy pasando. Si esto es un museo de santos, yo no tengo puesto ahí. ¿Cómo puedo entrar ahí y hacer amistades, involucrarme? Y en inglés dice fit in. ¿Cómo puedo entrar en un lugar donde no pertenezco? Como les digo, son dos extremos. Por un lado es el orgullo, que dice, yo soy demasiado bueno para Dios, o sea, yo no tengo ninguna necesidad de Dios. Quizás los restos de ustedes son puros pecadores, pero yo soy un santo. Y la otra persona que observa ese comportamiento dentro de la iglesia dice, ¿cómo puedo ir a un lugar? ¿Cómo puedo congregarme en un lugar donde realmente yo no voy a ser bienvenido? Porque yo no estoy al estándar que debo hacer. Es como tener un club exclusivo. Yo no califico para estar en ese club social. La razón por la cual ambos extremos están mal es porque tienen una mala percepción de lo que exactamente es el cristianismo. ¿Qué significa ser un cristiano? La razón por la cual venimos a la iglesia. Yo he predicado esto varias veces en la iglesia canadiense y también en Perú lo dije, de que la iglesia nunca fue la intención de Dios de que sea un museo de santos. Es un hospital de almas. Entonces, por un lado, más o menos, en un sentido, la persona que tiene orgullo, oh, es que yo soy muy bueno, en un sentido muy pequeño tienen la razón, en cual el propósito de la iglesia es para cambiar vidas. Obviamente esta persona, la razón por la cual no pueden ser transformados es porque es como una persona enferma que está fingiéndose de que está bien. Y dice, no, el doctor le viene con el diagnóstico y dice, no pongas eso en mi cara, yo estoy perfectamente bien. Pero señor, le aseguro, acabamos de hacer la prueba, no importa lo que dicen las pruebas, yo estoy bien. Y por el otro extremo, imagínense alguien que está enfermo y le dices, oye, te llevo al hospital. Y te dice, no, es que estoy muy enfermo, no me van a recibir en el hospital. Dirías, ¿estás loco? ¿Qué crees que es el propósito del hospital? ¿Para qué existe el 911 acá en Canadá, en Estados Unidos? Imagínate, yo he observado eso, por ejemplo, en los gimnasios. Dicen, una regla ahí es que tú ves mucha gente que ve musculosos ahí haciendo sus workouts, haciendo sus ejercicios. Pero imagínate, entra una persona obesa, ¿no? Que no ha estado haciendo ejercicio, ha estado comiendo McDonald's todos los días. Entonces decidió, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio. Entonces voy a empezar a comer más saludable, ya no más McDonald's, voy a empezar a comer ensaladas y también me han dicho que tengo que también hacer ejercicio. Entonces entra al gimnasio con la esperanza de que yo voy a mejorarme a mí mismo, yo voy a cuidar de este cuerpo, ¿no? Es lo único que tengo.
Y básicamente hay dos extremos, como les dije nuevamente. Por un lado, tú tienes la persona que quiere quizás entrar, pero al ver tanta gente ahí musculosa que han estado ahí quizás años, y dice, yo no pertenezco ahí. ¿Por qué? Porque mira adentro y ve un montón de gente musculosa, y ve, mira, tengo este panzón enorme, que yo no entro ahí, yo no cabo ahí. Y el otro lado, la persona orgullosa o la persona que está en negación, que dice, no, no importa si el doctor dice que soy obeso, ¿para qué necesito ir al gimnasio? Son puros creídos ahí cada rato tomando sus selfies para el Instagram, ¿no? Esto es una ilustración, pero creo que ustedes entienden la metáfora. Les voy a decir desde ya de que el cristianismo no tiene nada que ver con ser una buena o una mala persona. La percepción que la mayoría de gente tienen en este mundo es de que el propósito del cristianismo es convertir una mala persona en una buena persona. ¿Estarían de acuerdo? Esa es la percepción. Bueno, si alguien está mal, se porta mal, va a la iglesia, aprende unas cosas, escucha unas prédicas, canta sus canciones y ahora todo va a estar bien. Esa es la mentalidad. Incluso les cuento, cuando yo era niño y yo asistía al colegio cristiano, yo me acuerdo que yo tenía un compañero de clase que él vino de China, nació en China, pero se mudó a Canadá, y me llamó la atención de que él no era cristiano, porque la mayoría de los alumnos que estaban en ese colegio eran cristianos, venían de familias cristianas. Me llamó la atención de que ni siquiera realmente creía en Dios, porque en China es una sociedad muy secular, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le pregunté, y le dije, hey, sin ofender, obviamente, estoy feliz de que estás aquí, nos hicimos buenos amigos, pero si ni tú ni tus padres son cristianos, ¿por qué te matricularon en un colegio cristiano? ¿No hubiera sido mucho más barato ponerte en un colegio público? ¿Por qué están pagando para qué? Y me acuerdo, yo tenía creo que unos 14 años, y él me dijo, bueno, es que mis padres me pusieron acá para que yo aprenda a ser un buen chico. O sea, la percepción que tenían ellos es, bueno, mi hijo se porta mal en la casa, quizás era rebelde, y nunca fui a su casa, entonces yo no puedo decir. Pero imagínate que tenía problemas con sus padres, que quizás provocó esto. Dijeron, bueno, los cristianos son buena gente, se portan muy bien, yo noto que sus hijos se portan mejor que los niños que no son cristianos. Entonces yo voy a matricular a mi hijo en este colegio cristiano para que él aprenda a portarse bien. Obviamente no tenían ninguna intención de que su hijo iba a escuchar el evangelio. Ese año, me acuerdo, era mi último año en el colegio cristiano antes de que se mudaron a otra parte y yo tuve que irme al colegio público. Pero me acuerdo durante esa semana de exámenes, fin de año, era junio del 2011, si no me equivoco. Me acuerdo que lo invité a mi casa después de un examen y yo sabía que quizás después de eso yo nunca más lo iba a poder ver. Entonces yo aproveché y yo le prediqué el evangelio. Y ahí mismo, en la sala de nuestro departamento de esa época, él recibió a Cristo. Ahora, perdimos contacto después de eso. Hasta el día de hoy yo no sé qué habrá pasado con él, si quizás regresó a China, pero yo sé de que él no se fue de ese colegio de la misma forma que él entró. Ahora, él sí había escuchado el Evangelio. Yo también le dije que esto no tiene nada que ver con tu ser un good boy, como decimos en inglés, con ser buen chico. Eso es algo que también les quería explicar, porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan que yo les di una prédica sobre la historia de cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel en Filipo. Y que me acuerdo que en esa época el enfoque de esa prédica era más que todo de mira cómo Dios estableció la iglesia allá en esta ciudad. Porque ven mucho más adelante, cuando leen las cartas de Pablo, ven, ahí está Efesios, Tesalonicenses, y, mira, Filipenses, acá lo tengo justamente. Él estaba escribiendo a iglesias. Y la historia en Hechos capítulo 16 es básicamente la historia de cómo se fundó esa iglesia en esa ciudad. Y también la razón por la cual uno de los versículos más abusados, en serio, yo creo que cada atleta cristiano lo han puesto en su Instagram al menos una vez. Filipenses 4:13, ustedes ya lo saben de memoria. A ver, ¿cómo va? Empieza con todo. Estoy segurísimo que lo han escuchado un millón de veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es Filipenses 4:13, si lo quieren, no sé, apuntar ahí, tomar una nota.
Pero como les digo, es uno de los versículos más abusados porque casi todo el mundo lo usa. Yo veo muchos atletas, por ejemplo, yo voy a ganar este partido de fútbol porque todo lo puede Cristo me fortalece. ¿Y si hay cristianos en el otro equipo? Entonces, también están orando allá en el vestuario con su Biblia, también diciendo, todo lo puede Cristo me fortalece, entonces yo voy a ganar este partido. Termina el empate, quizás. ¿Dios es indecisivo? No. Ese versículo no tiene nada que ver con algo que tú ganas materialmente. Una traducción más preciso sería yo puedo aguantar, puedo durar a través de cualquier cosa porque Cristo me fortalece. Y les expliqué durante esa prédica, para los que quizás nunca la han escuchado, de que Pablo y Silas fueron azotados, pegados, por hacer algo bueno incluso, por liberar a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús a una bruja. Ella se hizo libre, pero en esa época, especialmente en una sociedad donde las mujeres fueron vistas como propiedad, los, los maestros, o sea, los jefes de esta chica, de esta bruja, arrestaron a Pablo y a Silas y los denunciaron frente a la ciudad. Dijeron, está dañado nuestra propiedad, básicamente. Y por eso fueron metidos a la cárcel. Observa de que a pesar de que toda la gente en esa ciudad vieron un milagro suceder frente de sus ojos, se volvieron en contra de Pablo y Silas. Los azotaron, los pegaron y los metieron en la cárcel. Y a pesar de eso, ustedes, no sé cuántos de ustedes habrán visto la película Pablo el emisario, pero ahí muestra lo que dice la Biblia, de que en medio de la noche, en medio de todo su sufrimiento, con toda la sangre está corriendo en sus espaldas, deciden orar y adorar a Dios en medio de esas circunstancias. Entonces, ahora cuando Pablo está escribiendo nuevamente a la iglesia en Filipos, años después, él está reflejándose en sus experiencias, lo que él pasó, lo que él tuvo que aguantar mientras que él estuvo ahí. Y explicándoles la razón por la cual en medio de esa tribulación, igual Pablo yo y Silas pudimos adorar y alabar a Dios y tener gozo. Incluso los otros prisioneros los escuchaban mientras que cantaban y decían, ¿cómo pueden estar tan alegres en una cárcel así? Él da la respuesta porque Cristo me da la fortaleza para hacerlo. Pero un detalle que quizás he sobrepasado y que les quiero hacer el énfasis acá, porque el propósito de esta prédica es para decirles de que el cristianismo no tiene nada que ver con convertirse de una mala persona a una buena persona. Porque muchos de nosotros, como siempre, especialmente si te criaste en la iglesia tradicional, estás tan acostumbrado a escuchar San Pablo. Este es el Evangelio de San Pablo, su carta de San Pablo a la iglesia en Filipos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿Pablo era un santo? Sí, solo por la gracia de Dios. En la Biblia, en Efesios capítulo 6, dice que siempre estemos orando por todos los santos. O sea, santos técnicamente es otra palabra por cristiano. Si tú eres cristiano o cristiana, por la gracia de Dios, si el Espíritu de Dios habita en ti, tú eres un santo, una santa. Ahora, obviamente sería muy, muy fastidioso a cada rato decir, oh, san tal persona, oh, santa tal persona, ayúdame a cocinar, por ejemplo, ¿no? Por eso no lo usamos a cada rato. Pero técnicamente cada cristiano es un santo. Pero el problema con esa palabra es de que eso deshumaniza a la persona. En nuestra mente eso eleva a la persona, esto es alguien mejor que cualquier otro ser humano, ¿no? Pero Pablo sería la primera persona de decir de que Cristo entró a este mundo para salvar pecadores, de lo cual yo soy jefe. Literalmente cuando Pablo dijo eso en su carta, estaba diciendo, si Cristo puede sanar a alguien tan horrible como yo, que puede salvar a cualquiera. Entonces me acuerdo de que, escuchando esto, y ustedes saben la historia de que la guardia, el que estaba a cargo de la prisión, cuando él ve de que después del terremoto todas las puertas estaban abiertas, él se despertó y vio que todas las puertas estaban abiertas, entonces él pensaba, oh no, todos se han escapado. Y él agarra su espada y está justo al punto de matarse. A nosotros no nos sorprende escuchar de que Pablo lo para. Dice, no, 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 no te mates. Aquí estamos todos. La razón por la cual eso no nos sorprende es porque estamos acostumbrados, discúlpame, estamos acostumbrados a San Pablo. Entonces, es un santo, claro que él va a hacer lo correcto, claro que le va a salvar la vida.
nosotros nos olvidamos de la vida antigua que tenía Saulo de Tarso. Nos olvidamos de que esto era un asesino. Mataba familias. La Biblia solo nos cuenta por nombre a alguien como Esteban, pero realmente cientos de personas fueron asesinados por Saulo de Tarso. Familias enteras en la cárcel, ahí, para pudrirse hasta que morían. ¿Cómo hubiera reaccionado Saulo de Tarso, o sea, antes de conocer a Cristo? ¿Cómo él hubiera reaccionado a esa situación? O sea, imagínate, Saulo de Tarso lo meten a la cárcel por, imagínate, un crimen que no cometió, por ejemplo. Es un hombre inocente. Pero por algún milagro, en medio de la noche, hay un terremoto que es tan fuerte que todas las puertas se abren, todas las puertas están abiertas, en medio de la noche, entonces no hay nadie en la calle para detenerlos, hasta las guardias están dormidos. ¿Qué es lo lógico que cualquier hombre haría en esa situación? ¡Corre, pues! Como Speedy González, ¡ándale, anda arriba! Imagínate que Silas lo para. No, ya, papá, pero mira, ese hombre, la guardia, él está al punto de matarse. ¿Cómo hubiera reaccionado Saulo de Tarso? ¿Y qué me importa? Que muera, pues este es el mismo que nos acaba de encerrar acá. ¿Qué me importa? Mejor que se mate, pues. Así hubiera sido Saulo de Tarso en esa situación. Entonces, ¿por qué vemos a Pablo? No solamente no se escapa, pero él asegura de que ningún otro de los otros prisioneros se escapa. En eso, legalmente, salvando la vida de esta guardia. De este guardia, perdón. Entonces los pone todos en el mismo cuarto. Dicen, no se muevan. No sé cómo los convenció, porque también, ¿cómo que no me muevo? Yo quiero irme. No sé. Tiene que haber sido la autoridad, una convicción del Espíritu Santo que hizo que cada uno diga, ok, no me muevo, no me muevo. ¿Alguna vez han pensado en eso? Porque es un hombre o máximo dos con Silas contra quizás cientos de personas. No sabemos cuántos prisioneros estaban en esa cárcel. Pero aunque sea solo 10, por ejemplo, ¿2 hombres van a parar a 10 hombres? No. No sé qué hizo, cómo hizo. El Espíritu Santo estaba guiando todo esto. Pero, mira, más de eso. ¿Está armado Pablo? ¿Él puede defenderse? No, lo único que le queda son quizás lo que le quedó de las cadenas que se rompieron por el terremoto. Y ahora se va a acercarse a un hombre con una espada. ¿Sabe lo fácil que hubiera sido que esa guardia le mate? ¿Que esa guardia lo mate? ¿Algunos han pensado en eso? No solamente Pablo le salvó la vida a este hombre, él estaba en el proceso, estaba arriesgando su propia vida. Literalmente, mira, si yo trato de parar a este hombre de matarse, él muy posiblemente estará asustado y fácilmente me podría matar. Pero hay una chance de que puedo salvar a él y a su familia. Entonces por eso él se tira, lo reclama y dice, no te mates, todos estamos aquí. Entonces con esa historia me di cuenta y por esa razón que él se dio cuenta, este guardia se dio cuenta y por eso se postró y dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? O sea que alguien estaba prestando atención a las prédicas de Pablo. Porque mira, en las películas muestra que él entra a la ciudad un día y ese mismo día lo meten a la cárcel. Hacen eso para que la historia avance más rápido, pues es una película. Pero la Biblia dice que él estuvo en esa ciudad por muchos días. Esa ex bruja dice que lo estaba molestando por muchos días. Mínimo una semana, diría yo. Entonces, todos los días predicando ahí en las calles y a cada rato le molestaba a la bruja hasta que finalmente dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, quítate de ella. Me di cuenta, durante esa semana, este hombre estaba prestando atención. Estaba escuchando las prédicas. Pero eso no fue lo que le convenció. Cuando Pablo y Silas fueron arrestados, él simplemente hizo su chamba. Como cualquier otro buen soldado. No dijo, no, pero esto está predicando, no. Hizo su trabajo, los azotó y los metió a la cárcel. Para él, un día más de chamba. Mira, las palabras de Pablo en las calles no lo convenció de su pecado. No lo convenció de que Cristo realmente era el verdadero Dios. Porque ahí tenía muchos dioses. Lo que le hizo cambiar es pensar, ¿qué otro Dios
podría inspirar a un hombre a arriesgar su vida por su enemigo, para salvar la vida de su enemigo. Eso fue el cambio. Entonces, por eso, haber ya prestado atención diciendo que Jesús vino para salvar, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso, finalmente, estaba listo para decir básicamente, si tú Dios, si este Jesús en lo cual tú crees te pudo inspirar para salvar mi vida y arriesgando tu vida en el proceso, esto es un Dios mucho mejor que cualquier Dios pagano que tenemos en esta ciudad. No sé cuántos de ustedes, no sé cuántos de ustedes les gusta la mitología griega, quizás han visto películas o han leído libros, pero los dioses griegos son básicamente como los seres humanos, pero con esteroides. Especialmente Zeus. Para los niños que están viendo esto, yo no voy a especificar las cosas que hizo Zeus en la mitología griega, pero el punto es de que esos dioses siempre se enfocaban en autoservicio. Todas sus vidas estaban rodeadas de qué puede beneficiarme a mí. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han leído la Ilíada, por ejemplo, de Homero, muy famosa la historia de la guerra de Troya. Los dioses en ese libro toman lados. Algunos dioses están al lado de los griegos, otros al lado de los troyanos, y a veces incluso, cuando les conviene, cambian de lado. Mi abuela me regaló una copia de la Ilíada y la Odisea. Muy, muy interesante leer todo eso. Pero esos son los dioses, lo cual la gente de Filipos, incluso este soldado, hubieran estado acostumbrados. ¿Cuál de esos dioses podría inspirar a alguien a amar a su enemigo? Ninguno. Según estos dioses griegos, ¿qué hubieran hecho en esa situación cuando ven todas las puertas abiertas de una cárcel? ¡Corren! Oh, pero ese hombre se va a matar. ¡Que se mate! Lo vemos en el Hades después, ¿no? Pero ahora vino este nuevo Dios, este Dios llamado Jesús de Nazaret, inspiró a este hombre que Pablo todavía estaba sangrando por si acaso. En esa época ni siquiera les daba algo con el dolor, no les daba un Tylenol ni nada. Pablo todo ese tiempo estaba sangrando de la espalda. Ni siquiera podía acostarse con la pared. Estaba ahí toda la noche. Este hombre todo adolorido, ni siquiera podía caminar bien. Quizás no sé cuántos de ustedes sean. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá se acuerda de eso, yo me quemé toda la espalda. Imagínate ser latigado. Me acuerdo, esa noche ni siquiera pude dormir. Pero creo que fue la peor noche de mi vida. Imagínate, Pablo 10 veces mucho peor que eso. Pero con todo ese dolor, él se esforzó para salvar la vida de este hombre. Entonces, para las personas que dicen, el cristianismo tiene que ver con una persona mala convirtiéndose en una persona buena. Pablo sería la primera persona que diría, yo no fui una mala persona que se convirtió en alguien bueno. Yo no soy un good guy ahora. Él dice, lo que él diría es de que yo estaba muerto espiritualmente. Cristo no vino para cambiar comportamiento. Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Te acuerdas de esos dos extremos? La persona orgullosa y la persona que siente demasiada pena, demasiada vergüenza. Lo que ambos tienen en común es de que dentro de su pecado están muertos espiritualmente. Y lo que sea el obstáculo, sea el orgullo, o sea una mala percepción de que la iglesia es solamente para gente buena, eso los está impidiendo, eso es un obstáculo que les previene venir a la persona que vino para traerles vida y vida en abundancia. Lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto, por ejemplo, es de que para cualquier persona que está en Cristo son una nueva creación. Lo antiguo, lo pasado, ya no está. Lo nuevo ha venido. Entonces, después de eso, la Biblia nos dice de que Pablo fue invitado a la casa de este hombre y él finalmente le curó las heridas que tenía en su espalda y toda su familia fueron bautizados. Pero les aseguro de que en toda esa conversación, el hombre le hubiera preguntado a Pablo, ¿por qué hiciste eso? No tenías que hacerlo. ¿Sabes lo fácil? Yo mismo, si yo hubiera estado en tu situación, yo hubiera salido corriendo. Y si miro atrás y veo que estoy a punto de matarme, lo hubiera dejado morir nomás. Y muchos dirían, es que Pablo antes era malo y ahora era bueno. No. Lo que Pablo diría es de que Saulo de Tarso murió.
Esa naturaleza caída de antes de conocer a Cristo, estaba muerto. La persona que tú ves ahora, le hubiera dicho, está vivo solamente por Cristo. Dice que en Gálatas 2, por ejemplo, él dice, nosotros hemos sido crucificados con Cristo. O sea, el Saulo de Tarso de antes, eso ya murió. Eso murió con Cristo en la cruz. Entonces, por eso ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Está diciendo, las acciones que yo hice, eso no lo hice en la carne. La vida que yo vivo ahora, cualquier acción de amor que puedo dar ahora, es solamente porque ahora Cristo está viviendo a través de mí. Entonces, parece que te lo hubiera especificado, no fue Pablo que te salvó, fue Cristo que simplemente me usó como instrumento. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba ciego allá en Damasco? Lo que Jesús le dice a Ananías cuando le envía para sanarlo es, anda porque Él es mi instrumento. O sea, Jesús desde el inicio estaba diciendo, yo voy a salvar almas, salvar gente a través de Él. Eso es por eso con fe Ananías dice, mira, ni siquiera no sabe mucho de él, solo sabe de que ha estado orando desde que se volvió ciego, pero le dice, hermano Saulo. Ananías habló con fe porque se dio cuenta de que Cristo vino justamente para hombres como Saulo de Tarso, para convertirles en Pablos, que también por consiguiente es salvar almas. Es el opuesto de una enfermedad como el COVID, o sea, se contagia todo lo malo, ¿no? En Cristo se contagia la vida que Dios da a través de su Espíritu Santo. Entonces pronto vamos a cerrar con esta oración como siempre. Venimos delante de Dios con confianza porque dice, mira, yo dije esto también en Perú, nosotros somos tan temerosos, tan tímidos de irnos delante de la presencia de Dios. Yo diría que Jesús fue con más confianza al Gólgota para ser clavado en la cruz que nosotros a su trono de gracia. Señor, gracias por tu palabra, por cómo nos has inspirado a través de estas historias. Son un montón de testimonios que cuentan sobre tu grandeza. Nosotros somos una nación santa con el propósito de proclamar al mundo, mira lo que el Señor hizo en mi vida. Ponemos delante de tu presencia estas almas tan preciosas. Jorge de la Cruz González, María Onetti García y Carlos Alberto Ramírez, estas almas tan preciosas en tus ojos, Señor, los ponemos delante de ti y confiamos de que tú vas a obrar en estas vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú ya has hecho hasta ahora. Pero sabemos de que tu trabajo, la obra que tú has empezado, lo vas a completar. Por eso venimos ante ti con fe y con esperanza. Y para ustedes, viendo esto quizás por la primera vez acá a través de Facebook Live o si están viendo esto en YouTube, el día de hoy, si tú has tenido esa mentalidad de, oh, yo soy muy bueno para la iglesia, o lo opuesto, yo no puedo ir a la iglesia porque no soy suficientemente bueno, eso cambia el día de hoy. Cristo no vino para convertirte en buena persona, y vino para darte vida, porque así como estás en tu pecado, tú estás muerto, tú estás muerta. Y si te quedas en esa muerte, te vas a perecer para siempre. Pero Cristo vino para darte una nueva identidad, para darte un espíritu de adopción, con lo cual tú puedes llamar a Dios Padre, Abba, Papi. Está diciendo, hijo, hija, te estoy esperando, vengan a mí. Si ustedes se arrepienten de sus pecados, Dios promete de que Él no solamente perdonará tus pecados, pero te limpiará de toda maldad. Él te da una nueva identidad en Cristo. Confiesan con sus bocas de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por tus pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darte a ti vida eterna. Y su Espíritu Santo, puedes pedir que su Espíritu te transforme para que tú también tengas tu historia de Saulo a Pablo, para que a través de ti Dios te use como instrumento de su gracia y su misericordia, y a través del mensaje que tú das y el ejemplo que das con tu vida, más y más almas se salvan. Les bendigo, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.